Ok, ustedes tienen una guía teórica, ¿no? ¿Lo tienen alguno? Sí, la tengo en la mano. Perfecto. Ok. Primero hay que partir con el término de qué es una palanca. ¿Qué término le están colocando como definición? A ver, dice, es una máquina simple que tiene por objeto equilibrar o desplazar una fuerza denominada convencionalmente como resistencia, a través de otra fuerza denominada como potencia, generando una ventaja mecánica. Ujú. Vale. ¿Qué es una polea? ¿Qué es una polea? ¿Qué término le están colocando? ¿Qué definición les están dando? ¿Qué definición les están dando? Lo estoy buscando. No estoy. Ya. ¿Alguna otra persona? Ya la encontré. Ya. A ver, una polea es una máquina simple constituida por una rueda con un canal o garganta en su borde periférico por donde se desliza una cuerda o correa que gira alrededor de su eje, que se utiliza para producir ventaja mecánica en la realización de un trabajo. Ujú. ¿La polea más conocida cuál es? ¿Y cuál? ¿Rodilla? Ajá. La polea que se forma entre la rótula con el tendón cuadricipital, rotuliano y patelar. ¿Sí? También hay otras poleas, por ejemplo, las que se forman a nivel metacarpofalángico para el tendón de los extensores. Asimismo, a nivel del maleolo externo del tobillo, para en este caso el tendón de los peroneos, para que se pueda hacer inversión, ¿sí? Y así de otros más. Ya, si en caso les preguntan, no es la única palanca, perdón, no es la única polea en el cuerpo. Ya, ok. Eh, Aquí, digamos, les hablan de los géneros o tipos de palanca. ¿Ya? Tenemos lo que son las palancas interapoyante o de equilibrio, palanca interresistente o de fuerza y palanca interpotente o de velocidad. Para esto necesito que alguien esté con su cámara prendida. Bueno, todos deberían estar con su cámara prendida. Ah, todos con su cámara prendida. Ujú. Todos con su cámara prendida. Van a agarrar una cartuchera o una regla. Ya, una cartuchera o una regla. ¿Sí? Van a tomarlo de un extremo. Ese extremo va a ser su fulcro. ¿Sí? Una cartuchera, ya. Cuidado que rompas el vaso, ¿no? La copa. Bien. Ajá. Vale. Vamos a tener que el extremo es el fulcro. ¿Sí? Bien. Ustedes, igualmente, con la otra mano, van a hacer una pinza. Van a agarrarlo en la mitad de la regla y van a subirlo. ¿Sí? Repito. Tienen su fulcro arriba, tienen que agarrar la mitad, en la mitad del cuerpo y lo van a subir. ¿Sí? Y luego van a agarrar al extremo y lo van a subir nuevamente. Ahora, ustedes díganme, según su experiencia, ahorita lo que están haciendo, ¿cuándo es más fácil? ¿Cuando lo elevo en la mitad del cuerpo o cuando lo elevo desde el extremo? Desde el extremo. Desde el extremo. Ujú.
En eso va a consistir las palancas, chicos. Normalmente tenemos lo que es una palanca normal. Si tomo mi fulcro a la mitad, se dice que esto está en equilibrio. ¿Sí? Ni se va hacia abajo, ni se va hacia arriba. ¿Ya? Pero si yo ya tomo, en este caso, mi fulcro en un extremo y este cuerpo, normalmente, si es un rectángulo, en el medio está su centro de gravedad. ¿Sí? Su centro de gravedad de este cuerpo. Y si yo ejerzo una fuerza, me va a tomar más trabajo. Más trabajo. ¿Por qué? Porque este espacio, este bracito que estoy haciendo acá, de aquí para mi fulcro es una distancia cortita. A esto le llamamos brazo de fuerza o brazo de potencia. La distancia que es del vector fuerza con respecto al fulcro. Y esta distancia tiene que ser perpendicular al vector fuerza. Si yo agarro y hago fuerza del extremo correspondiente, ustedes me dijeron que es más fácil. ¿Sí? ¿Y eso por qué? Porque la distancia desde la fuerza que yo estoy haciendo hasta el fulcro es más largo. Tengo mayor brazo de potencia, mayor brazo de fuerza, si lo trasladamos a números. Y es por eso que es más fácil. ¿Ya? Entonces, profesor, ¿cuándo hay ventaja mecánica? Hay ventaja mecánica cuando el brazo de potencia es más grande que el brazo de resistencia. ¿Y cuándo se cumple eso? Cuando tengo una palanca. Fulcro, resistencia, potencia. Si la resistencia está entre el fulcro y la potencia, estamos en una palanca interresistente. En las palancas interresistentes es donde voy a tener mayor ventaja mecánica, porque el brazo de potencia va a ser más grande. ¿Sí? Para que nunca se olviden. Repito, cuando yo tengo una resistencia entre fulcro y potencia, mi brazo de potencia es mayor y por ende tengo mayor ventaja mecánica. ¿Sí, señor Leonardo? ¿Hay casos de palancas interapoyantes que tengan ventaja mecánica? Eh, sí, sí. ¿Por qué? Porque yo puedo, digamos, este es mi fulcro. ¿Ya? Normalmente, para que tú tengas una interapoyante, te dicen que el fulcro tiene que estar entre la resistencia y la potencia. ¿Sí? Pero yo les doy este caso. Por ejemplo, mi dedo es mi fulcro. ¿Sí? Mi dedo es mi fulcro. Y el extremo de acá es mi resistencia. Y mi otro lado de acá es mi fuerza. Si acá está resistencia y acá está potencia, ¿dónde tengo más distancia? ¿De acá para acá o de acá para acá? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Hacia acá. Sería hacia mi izquierda en este caso. Entonces, si yo tengo una resistencia con mayor palanca, mayor brazo, mejor dicho, una interapoyante también puede tener menor ventaja mecánica. ¿Ya? Vale, esperen un rato, voy a colocarlo a ver esto en algo más didáctico. Diapositivas.
Revisan si se logra ver mi No está pantalla. presentando. Ahí va. Ahora sí. Ya. Colocar esto. Voy a colocar esto. ¿Mm? Esto. Y tengo. Por ejemplo, si yo acá tengo en mi primera imagen, ya, tengo un fulcro, ya, que está determinado por, en este caso, el triangulito. Haz de cuenta que la flecha del lado izquierdo es mi resistencia y la otra flecha que ahorita lo voy a dibujar es mi fuerza. Crear esto. Esto vendría a ser la palanca de primer género, ¿vale? Donde amarillo viene a ser mi resistencia y naranja viene a ser mi potencia, ¿ya? Entonces, esto diría, digamos, que la distancia entre la flecha amarilla y el triángulo va a ser la misma que el triángulo con la flecha naranja, ¿ya? Pero ¿qué pasaría si yo ese fulcro lo muevo para acá? ¿Sigue siendo interapoyante o no? Sí, Sigue siendo interapoyante. Pero ¿qué cambió? ¿Qué creen que cambió? la La distancia. distancia. La distancia. En este caso, esa distancia se llama brazo. Ya, se llama brazo. Entonces, si ustedes ven la distancia del brazo de la flecha amarilla hacia el triángulo es mayor comparado a la distancia del triangulito hacia la flecha naranja. Entonces, ¿habría o no ventaja mecánica? ¿Qué dicen? ¿Habría o no ventaja mecánica? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen, chicos? Sí habría, ¿Por qué? porque no hay ninguna fuerza que se oponga a otra.
Bueno, sí, estas dos fuerzas son opuestas, ¿no? Estas fuerzas son opuestas, por si acaso. Si yo traslado esta flecha hacia arriba, haz de cuenta que eso estuviera yendo en sentido antihorario. Por eso es que lo coloco mirando hacia abajo, por si acaso. Cuando yo determino si hay ventaja mecánica o no, es cuando mido la distancia de mi brazo. Si mi brazo de resistencia es mayor a mi brazo de potencia, digo que no hay ventaja mecánica. No importa la palanca. Tengo que determinar el brazo para saber si hay ventaja mecánica. Y lo otro, el módulo del vector. Si P, en este caso potencia, es 20 newton y resistencia es 5 newton, pero lo compensa con una distancia mayor y el sistema está en equilibrio. Por ejemplo, si yo les digo que R es igual a 5 newton, ¿ya? Y la distancia, digamos, toda la barra vale 20, ¿ya? Toda la barra vale 20 metros. Entonces, ese fulcro está en la tercera parte. Estaríamos multiplicando 5 newton por 15 metros. Y en este caso, el momento sería aquí 5 por 15, 45, 95. ¿Sí? 95 como tal. Ahora, si P, perdón, 75, 75, perdón, 75. Ok, si P, en este caso, vale 15 newton, pero la distancia ahora, como les dije que todo vale 20, y la tercera parte de acá, del lado de la flecha amarilla, era 15, lo que me queda es 5 metros. ¿Sí? Entonces, yo estoy de algún modo en equilibrio, porque ambos están con la misma fuerza, ¿sí o no? ¿Lo ven o no lo ven? Pues ya se perdieron. Sí se entiende, profesor. ¿Sí? Porque esto, chicos, a veces se confunden a la hora de calcular. Ya, o sea, estamos acostumbrados a que la interapoyante esté así, bien bonito, el fulcro en el medio, a la misma distancia, y dicen, ah, ya, esto es interapoyante. Y yo les pongo a veces en el examen así, y ya vuelan, ya se perdieron. Y digo, calcule el brazo de potencia, en este caso, del tal, si les doy y le doy los demás valores. Se supone que R y P tienen que ser iguales. El sistema está en equilibrio. ¿Sí? Entonces, todos saben esto, si el fulcro está entre la potencia y la resistencia, se le llama interapoyante. Si la potencia está entre el fulcro y la resistencia, se llama interpotente. Si el fulcro, perdón, si la resistencia está entre la potencia y el fulcro, se le llama interresistente. Sí, todos creo que lo hemos aprendido así. Creo que aquí les dejan o no les dejan. Les dejan, creo, cosas que resolver, ¿no? Porque tengo que bajar más todavía esto.
Tienen ahí dos casos, creo que tienen que resolver. ¿Lo han resuelto en clase? No. ¿Ahí les han dado ya postura y movimiento o no? ¿Les han dado o no? ¿Les han dado o no? Yo tengo la guía antigua, no tiene fotos. Pero usted tiene la guía moderna, creo. No, no tiene fotos, profesor. Sí. No tiene fotos. Ok. ¿Qué postura o movimiento quisieran analizar? Que les parece difícil. Que les parezca difícil. ¿Qué postura o movimiento quisieran analizar para poder hacer esto? ¿Podría ser el de la acción completa del Sartorio? La acción completa del sartorio. ¿Pero qué acción quieres hacer? ¿Cómo se llama? ¿Qué hace el sartorio? La postura de... ¿Cómo escribirlo? De tener una pierna apoyada encima de otra, estando sentado. Mm, Ya, pero eso no es una... No es como digamos para poder evaluarlo, ¿ah? Porque ya de por sí está en equilibrio en su propio peso, en un apoyo. Cuando ustedes van a hacer esto, chicos, tiene que ser en movimientos osteocinemáticos. Movimiento osteocinemático. Que cuando ya culmina el movimiento ya es una postura, por si acaso. Por si acaso. Voy a hacer esto de aquí, ¿ya? Para que lo logren ver. Esta línea es la pierna. Ese es muslo. Y esto es pie. ¿Sí? Una persona que está sentada. ¿Vale? Y va a realizar lo que es la extensión de rodilla. Para extensión de rodilla. El fulcro, obviamente, si se va a mover la rodilla, es el triangulito. ¿Sí? ¿Lo tiene? Y la resistencia viene a ser el peso del segmento. Como saben, está hacia abajo. Ya. Pero ahora, el profesor, yo normalmente, cuando yo hago el movimiento, no tengo que evaluarlo en posición de partida, tengo que evaluarlo en posición final. Es decir, cuando yo ya completé la extensión de mi rodilla, cuando ya lo llevé así. Y ahora sí puedo plasmar mi flecha, amarilla, vamos a poner flecha azul, es la resistencia,
Y la flecha roja viene a ser mi potencia. ¿Lo ven o no lo ven? ¿Sí? Chicos, ¿me siguen o no me siguen? Sí, sí lo vemos. ¿Sí? ¿Sí me siguen? Ya. No se ¿Se pierdan. puede repetir, por favor? ¿Entienden la imagen de los palitos? ¿O no? Los palitos representan, el palito de acá es el muslo. Sí, el palito de acá es el muslo, este palito es la pierna y este palito es el pie. Estamos evaluando extensión de rodilla. ¿Sí? Hasta ahí me siguen. Y el triangulito es la rodilla, que es mi fulcro. ¿Me sigue hasta ahí? Hola. Sí, sí lo seguimos, profesor. Ok. La flecha azul viene a ser mi resistencia, que es el peso del segmento pierna con pie. Mi flecha roja viene a ser mi potencia, que viene a ser la flecha del cuádriceps. O puedo agarrar mi recto femoral. Bien. Entonces, se supone que esto está en equilibrio. Y digo, primero, brazo, resistencia, mi brazo de resistencia viene a ser dado desde la flecha azul hasta llegar al triangulito. De acá para acá. Y mi brazo de potencia se mueve. Y mi brazo de potencia viene dada por la distancia desde rojo hasta amarillo. ¿Me siguen o no me siguen? BP de la distancia de la flecha roja hasta triangulito y BR viene a ser toda la distancia desde la flecha azul hasta el triangulito. ¿Sí? ¿Quién tiene mayor brazo de palanca? ¿BP o BR? AR. Exacto. Ahora, si el brazo de resistencia es mayor que el brazo de potencia, ¿hay ventaja mecánica o no hay ventaja mecánica? ¿Qué dice su teoría? No hay ventaja mecánica. No hay ventaja mecánica. Por eso es que acá también en tu guía te dicen, la interresistente es de fuerza y la interpotente es de velocidad. Profesor, ¿por qué? Porque si la interresistente, este tipo de palanca, ¿qué sería? ¿Interpotente o resistente? Esta palanca sería interpotente. Interpotente. Entonces, si es interpotente, es de velocidad. Es decir, a menor brazo de potencia, puedo ejecutar el movimiento a mayor velocidad. A mayor velocidad, por si acaso. ¿Ya? Porque mi brazo de potencia es cortito y puedo moverlo con más velocidad. Y si fuese un interresistente, se llama también palanca de fuerza. ¿Por qué? Porque el músculo va a tener que hacer más fuerza para vencer mi brazo de resistencia o mi resistencia como tal. ¿Ya? Eso mismo quiero que lo trasladen aquí, ya en este tipo de gráfico, en la gráfica de la barra que les colocan aquí.
como es una interapoyante de equilibrio, interresistente de fuerza o interpotente de velocidad. ¿Ya? Y les piden acá tipos de palancas anatómicas y sus elementos. Van a colocar una palanca, puede ser extensión de rodilla, abducción de hombro, flexión de codo. Hay un montón de ejemplos, chicos. No se hagan problema. Escojan solamente el movimiento que quieran analizar, la postura final del movimiento y lo van a hacer. ¿Ya? Igual esto yo lo voy a reforzar presencialmente. Igual en pizarra va a ser mucho más sencillo. Así que no se preocupen. ¿Ya? Igual, para la postura o movimiento que quieran analizar, ustedes tienen que ver qué van a analizar, dónde está el fulcro, que normalmente es la articulación que se va a dar el movimiento. ¿Dónde está el punto de resistencia? El punto de resistencia siempre está en el centro de gravedad del segmento, por si acaso. El punto de potencia está dado en la inserción del músculo que se está moviendo, en este caso el punto móvil. ¿Ya? Y según la ubicación tengo que determinar qué tipo de palanca es. Si es palanca interpotente, interapoyante, interresistente. Y posteriormente determinar si hay o no hay ventaja mecánica. Y como ya les comenté, tienen que ver la parte teórica. ¿Ya? La ventaja mecánica de una palanca depende de la longitud de sus brazos de palanca. Aquí les menciono, lo que implica que la ventaja mecánica es directamente proporcional a la longitud del brazo de potencia. ¿Ya? Repito, la ventaja mecánica de una palanca depende de la longitud de su brazo, lo que implica que la ventaja mecánica es directamente proporcional a la longitud del brazo de potencia. Si hay mayor brazo de potencia, mayor distancia, hay ventaja mecánica. Pero si el brazo de resistencia es mayor, ya no hay ventaja mecánica. Sí, eso yo lo estoy leyendo directamente de su guía, por si acaso. No lo estoy inventando. ¿Vale? Y aquí les ponen polea. ¿Podemos pasar a polea o ya o algo que quieran reforzar? Porque en palancas es esto, no es mayor complejidad. Bueno, chicos, Creo que ya podríamos pasar a poleas. ya, porque con poleas no es tampoco complejo como tal. Cuando vemos lo que son poleas, tenemos que tener en cuenta, digamos, la forma como es, en este caso, dada por la polea. Ya. En este caso les están colocando la rodilla y les están colocando el malleolo externo. Ya. Polea que se forma en la extensión de rodilla por el cuádriceps. Es decir, que primero van a tener que dibujar el cuádriceps, la forma del tendón del cuádriceps, y luego van a hacer con sus flechitas cómo está yendo su sentido, ¿ya? Para hacer extensión de rodilla. Es decir, en este caso, si yo voy a dibujar, vamos a poner aquí, voy a dibujar aquí. Primero la flechita. A ver, espérame. Sí, así. La flecha estaría yendo así.
subiría así, seguiría yendo así. Porque la polea tiene esa capacidad de hacer el cambio de la dirección. Ya. Nuevamente, repito, aquí. Su tendón está insertándose acá. Aquí hago la flecha. Arriba, arriba, arriba. Pero cuando ya llega acá al borde, cambia el sentido. ¿Sí? Eso es lo que les dan de definición en su guía. Lo mismo pasa, polea que se forma en la eversión del tobillo-pie por el peroneo largo. ¿Dónde se inserta el peroneo largo? Normalmente está en la base del quinto. ¿Ya? Entonces, si yo quiero hacer eversión, para hacer eversión tengo que saber el movimiento del pie. Si yo, por ejemplo, les pongo esto de aquí, a ver. Normalmente está pasando por acá, por detrás y llega acá. Aquí. ¿Ya? En ese recorrido. Si yo voy a hacer eversión, tengo que jalar en un sentido. Aquí. Tengo que jalar aquí, aquí y aquí. Cuando ya llego al maleolo, ahí recién se va en dirección hacia arriba. ¿Lo comprendieron o no? Yo sé que es un poco dificultoso el tema esto de la virtualidad. Profesor, ¿lo podía volver a repetir, por favor? Es la última parte. Sí, por favor. Con respecto al maleolo, ya. El maleolo, su forma redonda se transforma como una polea. Les voy a colocar este. Ahí no se va a lograr ver el dibujo. Peroneolo. Vamos a colocar la imagen del peroneolo. ¿Logran ver ahí el peroneo largo? ¿Dónde se está insertando? ¿Logran ver? Sí. Sí, está justo en la base del quinto. En la base del quinto. Perdón que en el otro lo coloqué muy lejos. El lápiz no me da mucha precisión. Y acá lo van a ver mejor todavía. Entonces, en este caso les están pidiendo el peroneo largo. ¿Ya? Ahorita lo que hemos visto es en peroneo corto. Ya, aquí lo van a ver mejor. A veces es un poco complejo encontrar la imagen perfecta. Ya, aquí mejor. Ya. El peroneo largo está pasando por debajo de la planta del pie. Ya hasta llegar al primer dedo. Peroneo corto sí se queda en el quinto. Entonces, si yo voy a analizar este movimiento de la eversión, tendría que hacer que mi flechita esté yendo en el sentido de la eversión. ¿Tenían esta imagen en su cabecita cuando les hablé del peroneo o no? No, pero nada. Esto de acá tienen que dibujarlo al músculo aquí. Aquí no les han colocado eso. Así como les he puesto para las flechitas, tendrían que hacer. Si yo sé que se inserta hasta acá, para yo hacer la eversión tengo que hacer
una flecha en este sentido. Aquí, aquí, aquí. Y luego irme aquí, aquí y luego subir aquí y aquí. Ya, siguiendo ese sentido. Ya que puedan tener el sentido de su tendón del peroneo. ¿No? Igual no se preocupen, esto lo vamos a reforzar en la clase presencial. ¿No? ¿Está ahí todo ok? Quería preguntar si para evaluar una polea tendríamos que evaluarlo como una palanca interapoyante. No. Así no les van a pedir evaluar polea, solamente les van a decir en dónde cambia la dirección. O sea, si yo voy a analizar este movimiento de la eversión del pie, tengo que saber hacia dónde está tirando la cuerda, hacia dónde está tirando el tendón y en qué momento cambia de dirección, porque las poleas tienen esa capacidad de cambiar la dirección de la fuerza. No les van a pedir análisis de palancas en una polea, no se preocupen por eso. ¿Ya? Ok. De ahí tienen esto de acá. Esto de acá lo vamos a desarrollar de manera presencial. Ya, la resolución por si acaso está en su guía. En el ejemplo 8, si no me equivoco. Sí, en el ejemplo 8. Ahorita yo lo estoy revisando. Pero es importante que ustedes sepan verificar bien los brazos. ¿Ya? Esto lo voy a hacer presencial cuando vayamos al día miércoles. ¿Ya? Lo pueden intentar resolver al costado. Resolverlo así como llévenlo a un sistema de poleas. No, perdón, un sistema de paletas. Y eso creo que sería todo con tema de palancas y poleas. No es muy largo el tema, es cortito, pero tiene su ligero grado de complejidad, sobre todo si es que no les quedó claro cuando llevaron en su momento brazos de resistencia, brazos de potencia. Si eso no lo supieron graficar bien en su momento, ¿a qué les va a costar? Ya, pero eso me gustaría hacerlo de... Sí, señor Leonardo. Justo hablando sobre ello, ¿podríamos reforzar un poco el tema de ángulo de pesantez y ángulo de tracción? Ya. Como dibujo es un poco complejo, como han visto. Ya no es como si estuviera con una pizarra. Pero el ángulo de tracción siempre está dado por el tendoncito. Ya. Haz cuenta que mi epicentro es el tendón y en este caso el dorso de mi mano es el hueso. Ya. El ángulo viene a ser esto de el ángulo que se forma entre mi tendón y mi eje mecánico que vendría a ser mi hueso. ¿Sí? Eso vendría a ser mi ángulo de tracción. En el ángulo de pesantez, haz de cuenta que mi muñeca, mi mano, vendría a ser todo el peso de mi segmento. Entonces, mi lapicero viene a ser mi vector de la resistencia que está yendo hacia abajo. ¿Ya? Y en este caso está coincidiendo mi pesantez con con mi vector peso. ¿Por qué? Porque ambos están perpendiculares. ¿Qué pasaría si mi eje mecánico está así? Y mi vector peso está yendo siempre en sentido de la fuerza de gravedad. Entonces, mi vector pesantez vendría a ser este de aquí, apuntando
en un sentido perpendicular a mi eje mecánico. No sé si me dejo entender. Me va a faltar manos. Me va a faltar manos. Me doy cuenta que el lápiz ahora es mi vector peso, ¿sí? Que está yendo siempre en sentido de la fuerza de gravedad. Y cuando yo descompongo, voy a tener mi vector, ahora sí, pesantes, y ese vector pesantes va a tener un ángulo que está dado por el eje mecánico y mi vector peso, por si acaso. ¿Ya? No tomen el vector pesantes como ángulo. El ángulo de pesantes viene dado por el vector peso y el eje mecánico. Sería este ángulo de acá. Este ángulo. ¿Siempre se grafica en esa parte? Sí, siempre se grafica en el peso y la articulación. O sea, en el lado donde está la articulación que se está moviendo. Ok. Ya. Profesor, para graficar la potencia es inserción a origen, pero fisiológico, ¿verdad? Sí, sí. Y no se hagan problemas con el término, sino pongan de punto fijo o punto móvil. Ya, o sea, ¿cuál es el punto móvil? Ya. De ahí va a ir hacia el punto fijo. Para que no se estén entreverando ideas de fisiológica, anatómica. Hablen así. Voy a dibujar mi vector de mi punto móvil hacia mi punto fijo. ¿Sí? Eso nada más. Eso. Profesor, yo me confundo. Tenía otra duda antes. Creo que acabe primero. Sí, dígame. Sí, profesor, tengo una duda respecto a cómo colocar la flecha en cuanto a la potencia, para abajo o para arriba. Ya. ¿En dónde? ¿En palancas? Ajá, en todo, para graficar palancas. No, siempre, digamos, la resistencia está yendo en sentido De la de gravedad. la gravedad. Por ende, en este caso, la potencia está en sentido opuesto. Siempre hacia arriba. Cuando Siempre. cuando tú descompones el vector fuerza muscular, tienes dos vectores. Un vector que es perpendicular al eje mecánico, que es el vector rotatorio. ¿Te acuerdas? Y el que estaba paralelo y en la misma línea de acción del eje mecánico se llamaba vector estabilizante si apuntaba hacia la articulación o vector desestabilizante si apuntaba en sentido contrario a la articulación. ¿Sí? Pero trabajamos así. En este caso, en el tema de palancas, es necesario que cuando tú vayas a graficar tu brazo de potencia, tiene que ser perpendicular, ya no al eje mecánico, tiene que ser perpendicular al vector. Es decir, si mi triangulito, en este caso esto de acá, es mi fulcro, y mi vector está yendo así en este sentido, ¿ya? Mi brazo de potencia tiene que ser ahí, perpendicular a mi vector. ¿Me dejo entender? Lo de rojito viene a ser mi brazo de potencia. Ya, y la mano cerrada es el fulcro. Claro, mi puño es el fulcro. Mi mano derecha, esta que estoy moviendo, es mi vector fuerza. ¿Sí? Ya. Se tiene en cuenta eso. Yo sé que es complejo, ya lo vamos a reforzar presencialmente, no se preocupen. Una duda porque había visto un ejemplo en cuanto a la cabeza, que el Ujú. gráfico le habían dibujado el músculo para arriba. No, lo que pasa es que, por ejemplo, si tú quieres dibujar, en este caso, la tendencia de la cabeza es irse hacia adelante.
¿cierto? La cabeza, la tendencia es irse hacia adelante y hacia abajo. Por ende, si yo me pongo de perfil, mi vector resistencia estará yendo hacia abajo. ¿Sí? Y ahora, mis músculos, si agarro un músculo, el esplenio de la cabeza y el cuello, tiene que contrarrestar la tendencia de mi cabeza de irse hacia abajo. Entonces tiene que tirar hacia atrás y hacia abajo. ¿Sí? Entonces, si yo lo llevo eso a un sistema de palancas, si mi resistencia está yendo hacia abajo y mi potencia también está yendo hacia abajo, ambos están en equilibrio. Pero si uno está yendo hacia abajo y el otro está yendo hacia arriba, ¿qué pasa? Hubo un movimiento ya rotatorio. Habría ya un movimiento rotatorio. No, me había confundido. Era cuando hacían flexión de brazo. El Flexión de... músculo del bíceps lo habían colocado para arriba. O sea, entonces, y también para hacerla, eh, para elevar el, el músculo de los gastronemios, al hacer puntillas de pie, también Ajá. la había colocado arriba. Entonces, dependería mucho del movimiento. O sea, porque al hacer flexión. Por ejemplo, para hacer puntilla de pie, tú necesitas hacer plantiflexión. Ajá, ¿Sí o no? sí. Entonces, ¿quién se está moviendo? ¿El pie o la pierna? El pie. Entonces el vector está yendo hacia arriba. En ese caso sí. La resistencia siempre está yendo hacia abajo. Sí. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que en este caso, al hacer puntilla de pie, estás haciéndolo en cadena cinética cerrada. Y ojo, que ahí en tu ejemplo, en lo que tú me estás diciendo, cuando tú haces puntilla de pie, no estás analizando el centro de gravedad segmentario, ya estás analizando el centro de gravedad corporal, por si acaso, en puntilla de pie. Porque no estás moviendo solamente el pie, estás moviendo todo el cuerpo. Y creo que ahí está un ejemplo. En su guía está ese ejemplo. No sé si lo han revisado. Ahí, por ejemplo, en la pregunta que les dice calcular la fuerza de compresión sobre la articulación del tobillo. El ejemplo 7. El ejemplo 7, ahorita lo estoy viendo. Calcular el valor de la fuerza que se aplica sobre la articulación del tobillo si conocemos el valor de R, que es el peso del cuerpo, que se proyecta por delante del tobillo. Y el de P, que es la fuerza que genera el músculo sólido. Le dicen este ejemplo. Ese ejemplo 7 yo lo voy a resolver igual en la clase. Pero revísenlo. Revísenlo cómo el profesor llega a esa respuesta, a esa conclusión. Posiblemente les pregunten eso también en un examen. Creo que tenía una pregunta más. ¿Usted o la señorita María? Sí, ya disolvió mi duda. Gracias. Era similar de que en la de que. Ya. Sí, otra duda, pregunta que tengan, por favor. Dudas, preguntas que tengan. El siguiente tema como tal, ya, que es la biomecánica morfoestructural, leyes, principios, propiedades mecánicas, es full teoría, chicos. Es full teoría. No sé si ya lo han leído. Las fuerzas de tracción, las fuerzas de compresión, cuando hay tensión, deformación, torsión, en qué consiste el módulo de Young.
Ley de Hooke. ¿Han leído eso o no? Sean honestos. Lo hemos hecho en clase, pero no he tenido tiempo de repasarlo. Ya. Porque igual en su guía les colocan bastantes cuadritos para que ustedes escriban. Ya, porque aquí, por ejemplo, como objetivos específicos les dicen analizar. Cuando le dicen analizar es hablar. ¿Qué es lo que han entendido acerca de las leyes, principios y propiedades mecánicas, en este caso morfoestructurales? En analizar también les piden propiedades biomecánicas de los órganos y tejidos. Entonces, para eso, chicos, yo necesito que lo lean, porque todos esos cuadros se tienen que llenar de full teoría. No es algo, digamos, que yo les puedo enseñar, sino que ustedes tienen que leer y lo que han comprendido, yo poder aclarar sus dudas. Si no lo han leído, repasen. Igual lo voy a aclarar en la siguiente sesión. ¿Veis? Esto es lo que yo les menciono. Aquí les dan un cuadro. ¿En qué consiste compresibilidad? ¿En qué consiste dureza? ¿Cuál es la definición que maneja? Igual acá les ponen qué características tienen los cuerpos homogéneos, heterogéneos, isotrópico, anisotrópico. Más todavía acá. ¿En qué consiste la ley de Hooke? La tensión, deformación, módulo de Young. Y aquí les ponen curva, tensión, deformación. Creo que ahí en su guía teórica les ponen bastante teoría. ¿Ya? Y aquí solamente hay que colocar las flechas de los vectores según, digamos, lo que se quiere generar. Pues, fuerzas de tracción, fuerzas de compresión, flexión, torsión y cizallamiento. Y igual acá, factores que determinan edad, tamaño, composición, actividad muscular y más teoría todavía. Wolf, Delpech, Rooks, Cook, Euler. Esto sí o sí siempre les van a preguntar. ¿En qué consiste la ley de Wolf? ¿En qué consiste la ley de Delpech? Ya. No es algo que, si no tienen la teoría, chicos, no los voy a poder ayudar. Estarían volando. Ya. Esto, disposición y orientación de extravéculas en las epífisis proximales del fémur, calcáneo y astrágalo. Esto les voy a pasar una foto. ¿Ya? Es más, esto lo pueden encontrar en Capagni, por si acaso. La orientación y disposición de orientación de trabéculas lo pueden encontrar en el libro de Capagni, si es que no lo tienen, ¿ya? Y ahí van a dibujar igualito las líneas, cómo se dan las líneas de esas trabéculas. Si se dan cuenta, las trabéculas tienen un sentido. Más proximales van hacia oblicuo, hacia abajo, hacia arriba. Juntas se van haciendo más horizontales. ¿Ya? Y ahí ustedes tienen que dibujar. Ok, vamos a ver. Trabéculas. Líneas. Vamos a buscar. Seguro se encuentra en internet. Del trocante. Ujú. Esto de acá, chicos. ¿Se logra ver? Sí se ve, profesor. Sí. Ya. Eso de aquí, chicos, tiene una explicación. Y eso es biomecánica. Ya, pero Capagni, esa imagen es de Capagni. Capagni lo ha descrito muy bien. Cada número que está señalando en una línea es específico para un tipo de fuerza, ya sea para compresión, tracción, torsión. Y eso es lo que se les está pidiendo en su dibujo. Ahora la ventaja que tienen es que todo eso está en internet, chicos. Esa es una gran ventaja. Es más, y entre cada línea recibe un nombre. Grupo compresivo secundario, grupo de tensor secundario, grupo de trocante mayor, de carga. ¿Ya?
Pueden profundizar eso también. Y así van a encontrar también para lo que es el astrágalo y el calcáneo. ¿No? Cartílagos de rodillas sometidos a fuerzas simétricas. Esa es la ley de Delpech. La ley de Delpech me dice de que cargas intermitentes estimulan el crecimiento óseo. Cargas continuas inhiben el crecimiento óseo. ¿Ya? ¿Por qué el cóndilo interno es mayor que el cóndilo externo? Porque normalmente es la zona que recibe mayor presión. Por ende, un niño que está saltando constantemente estimula el crecimiento de sus miembros inferiores. ¿Ya? Pero yo tengo que dibujar con flechitas. ¿Dónde está recibiendo esa presión? ¿Ya? Eso consiste en la ley de Delpech. Cargas intermitentes estimulan el crecimiento óseo. Cargas asimétricas y continuas inhiben el crecimiento óseo. ¿Ya? ¿En qué consiste la tenacidad, la viscoelasticidad? Es teoría, full teoría, en tendones y ligamentos, en el vientre muscular, en los nervios periféricos. Ya no es algo que, y acá acaba, creo, sí, acá acaba. Yo todavía no les he enviado, ¿no? Disculpen que no he tenido tiempo. No les he enviado aún el libros, ¿no? ¿O sí? ¿Les he compartido una carpeta? ¿O el otro grupo? No, ningún grupo, el grupo pasado. Todavía no, profe. Todavía no les... Todavía no lo hace, profe. Ya, yo les voy a pasar a más tardar, más tarde, ¿ya? Hoy mismo, para que puedan tener material donde puedan revisar. ¿Ya? Dudas, preguntas que tengan, igual yo los estoy invitando a que vengan el miércoles para la clase, ¿ya? Cosa que nos queda ahí ya reforzamiento más claro y poder comenzar con lo que es la parte de anatomía de superficie. Para eso sí es necesario que traigan plumones, pero si alguno es alérgico, traigan plumones que no sean de pizarra, obviamente, sino plumones de agua, creo que le llaman. Y y nada, o sea, vengan, traigan su néter, traigan la imagen